¿Estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo ha evolucionado el tema de las emociones a través del tiempo. En realidad, los seres humanos siempre hemos sentido cosas, así, cosas, que le podemos llamar cosas, porque fue hasta 1830 que apareció el concepto de emoción, lo que hoy conocemos como emoción. Antes de esa fecha, pues esto, lo que les digo, se pensaba que primero aparecía como el gesto y después se sentía la cosa, ¿no? Como el temblor que precede al miedo, como este dolor de estómago, como las mariposas. Nervios. Nervios, pero no se le llamaba emoción. Hasta el momento, les quiero decir, hoy año 2024, que se han identificado más de 160 emociones, pero la mayoría de los estudios siempre han buscado comprobar si las emociones mandan sobre la razón o es la razón que manda sobre las emociones. ¿Tú qué crees, Emilio? Pues yo creo que hay un trabajo importante en esa cuestión de la gestión de emociones, en donde debes de hacer un equilibrio en tu raciocinio y tu emoción, y no ser visceral, por ejemplo, también, ¿no? O sea, es el trabajo de la víscera, la emoción y la racionalidad. ¿Tendrá que ver eso con la madurez? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia yo no tenía ese flotador, por decirlo así. O sea, si había un enojo muy feo. Y si había una felicidad muy, muy feliz. Con el tiempo, creo que vas tratando de que tus emociones se compensen con el pensamiento. Con cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que haces, cómo lo haces. En fin, cómo funciona el cerebro en función de si el cerebro te está mandando la emoción, porque el corazón no te la manda. No. Te la manda el cerebro. ¿Y en qué medida te la está mandando? Pero tienes razón en eso, en la maduración, y por ejemplo una persona como tú que ha trabajado justamente esa gestión de emociones, y lo decías el otro día tú aquí en el programa, dices, yo puedo llegar enojada, o puedo llegar muy triste, o puedo llegar, pero aquí, ahí se acaba. Pero exacto, Pasando pero ahora la que puerta. estás aquí en el micrófono, estás gestionando esa emoción para Sí. que la gente no tenga por qué enterarse, saber o Sin duda. sentir lo que tú estás haciendo. 24 años, bueno, toda mi vida, pero 24 años gestionando una emoción aquí, estando aquí con ustedes, si me siento bien, si me siento mal, si me divorcié, si estoy embarazada, si tengo sueño, si ya tuve al niño, si ya tuve a la niña, si me peleé, no importa. Y al cambio hay quienes no saben gestionar emociones. O sea, tú les, por ejemplo, les dices, no entras al aire y hacen un escándalo. Y te gritan, ¿no? Y hacen berrinche. Entonces, Hacen berrinche, y pueden que se ser les gente pasa madura. O sea, puedes decir, bueno, ya tiene 30 años, 40. Y todavía no, entiende. todavía no gestionan. Fíjense, hablando de lo que comentamos ahorita con ustedes, el carácter y la personalidad son producto de lo que sentimos. Eso quiere decir que influye en las decisiones más racionales. A ver, trato de explicarme en palabras más simples. Podríamos decir que las emociones traspasan los muros del cerebro, aunque nos opongamos y tratemos de ser 100% racionales. Nuestra educación, nuestra cultura, nos enseñan cómo se supone que debemos comportarnos cuando sentimos algo. Pero también es una realidad que las emociones evolucionan y cambian de una época a otra, lo mismo que entre las culturas. Todos podemos sentir cosas similares, pero el modo en la que las concebimos y cómo expresamos los sentimientos es muy particular. Por ejemplo, el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga Ferreras dice, porque somos mamíferos, somos emocionales. Porque somos primates, somos sociales. A ver, una pregunta a ustedes. ¿Algún sentimiento de adolescentes, de jóvenes, anteriormente que ustedes no podían controlar y que hoy controlan? ¿Qué emoción sería esa? El enojo, la ira. La ira, ¿verdad? Sí, yo pues de secundaria para arriba era medio peleonero.
Andaba rompiendo su Pues mandarina sí, y en además gajos me a todo. emocionaba. Ah, ¿te emocionaba Me pelearte? emocionaba, sí. O sea, Me te daba emocionaba. adrenalina. Sí. Entonces, ya con el tiempo, como dices, vas madurando y vas bajándole también Sí, a yo la era línea, ¿no? broncuda también, ¿eh? Sí les conté que un día se me empezó a cerrar un taxista, me lo empecé a cerrar yo, y le dije, órale, que bájate, que de vecindad. Hasta en las mejores familias se quedó muy tonto al lado de mí. Y de repente le dije, órale, bájate, que no, y que se baja y me abre la puerta, Emilio. Me dice, no, bájate, el que te va a romper la madre soy yo. Bájate tú. Ahí dije, mi flotador tiene que estar, pues, Sí, 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 controlado. controlado. Que volvemos a lo que decíamos, en el manejo de emociones, en esta gestión, tú tienes que entrar a una zona neutral. Claro. Y es donde tú te vas moviendo. Me está recordando Santiago Bissell lo del asalto. Cuando me dice, dame todo lo que traes, y yo me volteo y le digo, te doy trabajo. Ya voy por el sexto asalto y estoy harta, ¿me entiendes? No, ¿quieres? Te doy trabajo. Te pago una lana mensual, pero ya no me estén robando. Me dijo, dale gracias a Dios que es mi primer asalto y no traigo balas, porque no me ha alcanzado el dinero para pagarlas porque ya te hubiera matado. Entonces eso, pues te gestiona porque te gestiona. O sea, lo gobiernas porque lo gobiernas. Y es que mira, ¿no? eso que dices lo vemos muy seguido en las cuestiones de tránsito, por ejemplo. Claro. Cuando van en el tráfico y se pelean entre dos coches y se bajan a pelear. Ahí no hay gestión de emociones. Es decir, nacemos con una programación que nos permite sentir impulsos para huir de algunas experiencias o, lo que decíamos Emilio y yo, buscar otras. Durante muchos siglos, fíjense, esto es bien interesante, se creyó que pensar y sentir eran fuerzas separadas y opuestas. Pero no, los avances psicológicos y neurológicos demuestran que pensar y sentir están unidos. Ahora tenemos la certeza de que en el cerebro existe una estructura en forma de lágrima llamada amígdala que regula absolutamente todas nuestras emociones. Es del tamaño de una almendra, para entenderlo más fácil. Ahí, esa almendrita, esa amígdala, es el centro de control que evalúa los estímulos externos para decirnos si son seguros o peligrosos, de lo cual se deriva una serie de reacciones físicas. Esa amígdala madura, lo que estamos platicando, cuando tú no tienes segregación suficiente de las INAS, serotoninas, etcétera, etcétera, entonces, pues digamos que esa almendrita tiene que ir aprendiendo a través de experiencias que tú no puedes reaccionar así frente a una pistola, porque estás cometiendo una idiotez, tu vida está de por medio. Entonces aprendes a guardar silencio y a entregar las llaves, punto, se acabó. Esa amígdala, esa almendrita, es la que aumenta el pulso. Esto es muy importante. También ordena que las glándulas segreguen hormonas, que se contraigan algunas extremidades y que aparezca un tic en el párpado. La manera en que se explicaban muchas emociones en la antigüedad es curiosísimo porque ocurre con el concepto tan popular de la Edad Media que era asediar. ¿Se acuerdan? Bueno, los monjes eran los que tenían más asedia. Asedio. ¿Qué es asedia? Es como este control. ¿Es un desgano? Ajá, sí, es como esta apatía de Sazón. manifestación. Sí, exacto. O sea, experimentaban esa apatía. Así es. Un poderoso deseo de abandonar la vida religiosa. Que lleva. Que se llama veces- asedia. Ahora, asedia, ¿no? Asedio. Sí, no es asedia de perseguir. Sí, No de es acecho. asedia de acecho, exacto, sino asedia de bajas los brazos. Ya no quieres. Bien, eso de asedia ahora podría llamarse depresión. Pero el término fue evolucionando hasta conocerse como simplemente pereza. En palabras rancheras, nueva, Guau. exacto, que te da la flojera. ¿Estamos? Sí. Otra emoción medieval fue el llamado frenesí. Si nosotros hoy le preguntamos a algún adolescente qué es frenesí, pues a lo mejor nos vamos a encontrar con una respuesta pues que te va a decir es una bebida, es una mezcla, es un mocktail.
Exacto, sí, ¿no? sí, sí. Pero no, frenesí ya no se usa porque era una emoción medieval para quienes tenían... Frenesí era ardor, cuerpo, agitación, Sí. ataques, Exaltación. exaltación, ataques de furia, violentos, ¿no? Ira. Ira, ira, ¿no? Ahora, la melancolía se usaba en la era medieval como tristeza o calma. Si tú estabas calmado, te decían andas melancólico. O en lugar de decirte andas triste, pues andas Chipilón. andas chipilón, pues te decían andas melancólico. Si tenías agitaciones, estos ataques de estrés o ataques de pánico que hoy te dan, pues antes era frenesí. Incluso a mediados del siglo XIX se habló, esto es interesantísimo, de un término que es la demencia moral. Demencia moral, para explicar por qué algunas personas de repente, así, cometían un crimen sin nunca haber presentado signos de locura. El mataviejitas en su primera ocasión, el chavo que es sobrino de los Arroyo, que mató al hermano, al papá, a la mamá y a la hermana que fue su exnovia, cuando era un chavo que practicaba todo lo que te puedas imaginar para tranquilizarse de deportes así muy yin-yang, Ajá. y pues no, mató gente. Así es. Eso se llamaba demencia moral. De eso y más vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda?